buen día a todos. Bueno, volvemos con una nueva Leño Talk. En este caso estamos con Oscar Cecilio, que nos va a estar hablando de el pan de masa madre o la masa madre en sí, como todo. Fue un tema que estuvo muy en auge durante la pandemia. Creo que la mayoría, probablemente los que estamos acá, intentó, aunque sea, hacer un poquito de masa madre y probar. Yo lo intenté, de hecho. Así que, bueno, vamos a ver que a mí, por ejemplo, no me salió. O sea, intenté hacer varias cosas y fallé. mm, Pero bueno, supongo que a alguno le habrá salido. Esperemos que Oscar acá nos pueda decir qué es lo que hicimos mal a los que no nos salieron nuestros panes. Oscar, todo tuyo. Bueno, buen día. Voy a hacer esta, esta exposición de algo que al parecer surgió como de moda durante la pandemia. Yo no lo agarré como algo para hacer en pandemia, lo agarré tarde. Pero igual que Juan Cruz, cuando inicié, pasaron muchos desastres, hice muchos desechos de masa, mucho intento que al final puedo decir ahora que me dio un poco de recompensa y me dio un poco de conocimiento, hice un par de cursos. En el medio yo estudio gastronomía, ya casi voy terminando la carrera y ando haciendo un par de cursos, tanto como, por ejemplo, manejo de especias, fermentación, comida mexicana, todo eso por fuera de la carrera de gastronomía, o sea, como para tener un poco más detalle de esas comidas. Y acá tenemos esta exposición de pan, que si se fijan es como un juego de palabras de pandemia y pan. Si es una receta de pandemia o si la podemos implementar para nosotros y nos las quedamos de aquí en adelante. Entonces, acá vamos a hablar de qué es la masa madre. La masa madre es nada más y nada menos que un fermento natural. Es nuestra levadura que creamos de cero, no es una levadura comercial, es netamente artesanal, es un organismo vivo que vamos a tener en nuestro hogar y ¿por qué nos decidimos hacerla en pandemia? Bueno, en pandemia no teníamos mucho que hacer y al saber que existía la masa madre y que era algo que se hacía con mezcla de agua y harina, eh, pensaba, o yo en parte pensaba que era absolutamente fácil, pero en el medio hay muchas cosas que no son muy explícitas y que hay que tener el conocimiento para hacerlas. Entonces, que la masa madre es una fermentación bastante lenta. Cuando hacemos un pan, se trata de hacer un pan de masa madre con tiempo, en este caso. ¿Por qué? Hoy en día la fabricación de pan lo que ha hecho es que se tratan de minimizar costos, minimizar tiempo, ¿sí? Y aumentar la producción. Entonces, se agregan muchos más aditivos a las preparaciones de pan, ¿sí? Para que pueda salir al mercado lo más rápido posible y por ende si nos ponemos a probar esos panes, hay panes que no resultan tan gustosos o ya después de hacer unas pruebas de estos tipos de panes, como el pan de masa madre, ya otros panes no te empiezan a saber igual. Entonces, estos panes de masa madre parten de una fermentación lenta. Esta fermentación lenta tiene ciertos beneficios que comparado con los panes comerciales no lo tienen, como por ejemplo la menor carga glucémica, que es ideal para personas con problemas de azúcar. Esto es debido a todos los componentes de levaduras y bacterias, que en este caso las bacterias son llamadas los lactobacilos, pero no vamos a entrar en profundidad en esa parte. Son las que degradan todo lo que son las proteínas este, de la harina para formar el gluten. Todo este proceso que pasa internamente con la masa madre, hace que estos tengan una menor proporción de gluten comparado con los panes comerciales. No quiere decir que sean sin gluten específicamente. Mayor acidez en el pan. Los panes de masa madre se caracterizan por un tipo de acidificación. Esta acidificación lo que permite es que estos panes duren más tiempo. Esta acidificación se genera también por las levaduras y las bacterias que hay dentro del desarrollo del pan de masa madre. Es fácil de digerir porque ¿qué es una fermentación? Fermentación es básicamente una putrefacción de algo, ¿sí? Lo único es que si lo llevamos al área gastronómica, la putrefacción
o la fermentación es controlada. Nosotros decidimos cuánto tiempo se fermenta algo para que no pase a ser ya un desecho, ¿sí? Sino que genere bacterias que sean positivas para el cuerpo, ¿sí? Y aparte, esta fermentación lenta lo que hace, la fermentación lo que hace es que el alimento sea predigerido. Entonces eso facilita la digestión en el cuerpo porque ya es algo que el cuerpo no tiene que trabajar tanto para digerir ese alimento. Nos aporta fósforo extra, esto es un poquito más profundo, pero dentro del mundo de hacer un pan de masa madre se produce lo que es el ácido láctico debido al consumo de las levaduras y las bacterias, perdón, de las levaduras y las bacterias que hacen el consumo de la harina y las proteínas de la harina, pero también se genera algo que se llama el ácido fítico, hay degradación de este ácido, por lo tanto, cuando hay esta degradación se genera mucho más fósforo, y bueno, como había dicho previamente, los panes de producción comercial, muchos de ellos no tienen un sabor propio a pan, y con esto vamos a lograr un sabor de pan puro, por así decirlo. ¿Cómo hacer una masa madre? Este es acá el paso donde todos la pudimos haber pifiado en este momento, me incluyo allí, y todo empieza tan fácil como una mezcla de harina y agua, ¿sí? Una mezcla de harina y agua que se tiene que hacer entre 3 o 4 días, donde influye la temperatura, ¿sí? Ahora estamos en invierno, por lo tanto puede ser que tome 4 días o 5 días. ¿Qué tenemos que hacer durante esos primeros 3, 4 o 5 días? Tenemos que ir haciendo una mezcla de agua con harina, dejar reposar 24 horas, volver a hacer agua y harina. No hay que hacer ningún tipo de descarte, siempre haciendo un cúmulo de mezcla por 3 o 4 días. La temperatura recomendada para esto son 25 grados, pero obviamente hoy en invierno es complicado. Por ende, podemos tener algunos trucos como para poder mantener una temperatura, como es ponerla encima del router, ¿sí? Que genera calor, arropadita, o bueno, ya sea cerca de la estufa o donde tú tengas el calor en todo, el aire con calefacción encendido, ¿sí? Acá para iniciar tenemos que tener ya sea harina blanca 3 ceros, integral o de centeno, ¿sí? Y añadiremos un poco de agua hasta lograr una textura espesa tipo papilla. Cerramos el frasco, esperamos hasta el otro día, volvemos a hacer el mismo proceso. Lo que vamos a hacer estos 3 o 4 días, lo que nos tenemos que fijar es que lo hacemos el primer día, al segundo no vamos a tener tanta reacción. ¿Cuál es la reacción que buscamos? Que hayan unas burbujas, ¿sí? Se vayan a producir burbujas. Esas burbujas en temperatura ideal se van haciendo como en el tercer o cuarto día, ¿sí? Ya se empieza a ver un poco de actividad. Aparte de ello, lo que tiene la masa madre, sí, es tediosa por el tiempo que lleva, pero lo positivo que tiene es que es un organismo vivo que te pide alimento una sola vez al día. Entonces, es como organizarse en qué horario que tú estés en tu casa puedas llegar y alimentar la masa madre. Ahora, acá tenemos unos pasos a seguir. Por lo general se puede hacer a ojo, un poquito de harina, un poquito de agua y que quede con una textura de papilla. Pero acá les pongo como unas medidas a seguir. Por ejemplo, el primer día, 25 gramos de harina con 25 gramos de agua. Segundo día repetimos lo mismo. El tercer día volvemos a repetirlo. Ya en el cuarto, o por ejemplo, como estamos en invierno, cuarto o quinto día, si tiene que llevar más tiempo, puede llevar más tiempo, 6 días o 7 días, por el mismo hecho de la temperatura. Pero dependiendo si ya vemos burbujas, podemos avanzar con lo siguiente. Tenemos una cantidad de 150 gramos de fermento, suponiendo que tuvimos 3 días haciendo mezcla, ¿sí? Tenemos esos 150 gramos de fermento. Descartamos una parte. La parte que vamos a descartar cuando hacemos al principio nuestra masa madre, eso no va a servir para nada, ¿sí? Por ende, acá descartamos, supongamos que descartamos unos 50 gramos, ¿sí? Y guardamos unos 100 de fermento. Acá viene lo que ya se llama el refresco o la alimentación, ¿sí? De la masa madre, cuya composición siempre es 1-1-1, ¿sí? Sería 100 gramos de fermento, 100 gramos de harina, 100 gramos de agua, ¿sí?
Todo eso se mezcla y ahí vamos a obtener un total de 300 gramos de, ya lo que le podemos decir, masa madre. Si no vemos una actividad al tercer día, ¿sí? Esto es el contrario. ¿Sí? Cuando vamos empezando, si no vemos esa actividad de las burbujitas, no podemos hacer el refresco. Tenemos que seguir haciendo mezcla. ¿Sí? Ahora vamos el quinto día. De los previos 300 gramos hacemos lo mismo. Descartamos una cantidad que ya depende de cuánto quieras tener. ¿Sí? Si tenemos los 300 gramos, descartamos 200 y volvemos a hacer la composición 1-1-1. ¿Sí? 100 gramos de fermento, 100 de agua y 100 de harina. ¿Sí? Repetimos estos pasos por el día sexto, séptimo, octavo, o sea, 3 o 5 días más. ¿Cuál va a ser el tema acá? El tema acá va a ser que nuestra masa madre, cuando hace las mezclas, tenemos un cierto nivel, ¿sí? Ese nivel, él va a tender a subir por las levaduras que hay internamente, ¿sí? Pero va a llegar hasta un tope. Depende del frasco que usemos. Hay frascos, si utilizas un frasco pequeño, se puede salir la tapa y desparramar la masa madre. Acá les recomiendo usar ya un frasco de mermelada, ¿sí? Va a llegar hasta un tope y ahí es donde nosotros tenemos que marcar. Cuando iniciamos nuestra masa madre, ¿sí? Tenemos que marcar con una liguita o una banda elástica, ¿sí? Y después cuando sube hasta el tope, marcamos con otra banda elástica. Ahí ya sabemos más o menos cuánto va a subir nuestra masa madre. Debería subir el doble o el triple. La mía, por ejemplo, sube de 2,5 aproximadamente. La harina que pueden usar cuando hagan la composición 1-1-1 pueden ser ya sea triple cero o toda completa de integral. No les recomiendo mucho o totalmente la de centeno, o por lo menos a mí no, hasta ahora no me ha servido. Pero yo hago, por ejemplo, una proporción que le dejé acá abajo, una proporción de 75% de harina triple cero y 25% de harina ya sea integral o de centeno, ya que la integral o de centeno contienen todavía restos del trigo y eso ayuda a la alimentación de la masa madre. Consideraciones a la hora de la preparación. ¿Sí? Acá es donde tenemos que tener en cuenta lo siguiente, lo que es la temperatura, que podría ser entre 23 a 27, que es entre 23 a 27 grados. Y si estamos en épocas de invierno, siempre buscar los lugares donde haya exposición al calor, como la cocina, cerca de la estufa, colocar el frasco de agua tibia, o una buena idea es dejarla tapada con un trapo y colocar el frasco encima del router o a un lado. La siguiente es la harina, que sea harina de calidad. Pero, ¿cuál es la harina de calidad? Diría, bueno, buscamos una harina de una muy buena marca, no importa el coste. Pero acá realmente no importa la marca, lo que importa en sí es la proteína de la harina. Que si nos fijamos en el empaquetado de la harina cuando la compramos, tiene la tabla nutricional y acá nos va a indicar cuánto porcentaje de proteína tiene por cierta porción. Hay algunos que te dicen por cada 50 gramos o por cada 100 gramos. ¿Sí? Una buena harina para nuestra masa madre es aquella que supere los 11 o 12 gramos por proporción. Menos de 10 gramos ya son prácticamente harinas que sirven para hacer postres, ¿sí? O en este caso pastas, la 4.0 en este caso. El agua es bastante importante, no podemos usar agua de filtro. Si usamos agua de filtro que viene con cloro, ¿qué va a hacer el cloro? El cloro va a matar nuestras bacterias y hasta ahí llegó nuestra masa madre. Va a dar esa falsa ilusión que sube, pero poco a poco van a ir muriendo las bacterias que hay internamente. Por lo tanto, tenemos que usar agua filtrada. Hay algunos que te pueden decir comprar agua embotellada, pero no creo que vayamos a estar comprando agua embotellada cada rato. Ponen si tienen filtro o si hiervan el agua y ya a temperatura ya esté a tibia o temperatura ambiente, la pueden utilizar. Pero no, es importante que no podemos usar agua de la canilla, porque eso es un agua pesada que contiene cloro y eso nos daña la masa madre. Ahora, acá tenemos el primer día de refresco, ya sea el cuarto o quinto día. O sea, el día de refresco, recuerden que es cuando ya tenemos nuestra exposición de burbujitas y ya empezamos a hacer la composición 1-1. Entonces, ya sea el cuarto o el quinto día que empezamos a hacer eso, el día que empezamos a descartar para refrescar, inmediatamente después del refresco marcamos a qué nivel queda nuestra masa madre, que es lo que les había dicho previamente.
justo ahí marcamos. Todo esto, nuestra masa madre nos va a dar la información desde el punto en que iniciamos hasta el punto en que termina. Esos son los puntos que hay que marcar porque ahí empezamos a conocer nuestra masa madre cuando va a estar en su pico para poderla trabajar. Siempre la masa madre se trabaja cuando está en su pico, en su top, ya que ahí está completamente activa. Acá donde digo depende de los previos factores como la harina y temperatura, nuestra masa madre puede tardar entre 7 u 8 a 15 días de preparación para iniciarla. En verano, por ejemplo, la puedes tener en 8 a 10 días. Es rápido por la temperatura, ¿sí? Puede tardar ahora en invierno. Sabemos que está lista una vez que llegue al tope, este mismo se mantenga estable por al menos 6 u 8 horas, ¿sí? Una vez pasa esto, ya está para usarse. Ahora, ¿cómo se utiliza la masa madre? Al ser una levadura natural, la masa madre se usa de igual forma que cualquier otra levadura, ¿sí? La cantidad va a depender de la preparación que tú quieras hacer, pero generalmente usamos un 20% o se usa un 20 a un 30%, pero el óptimo, por así decirlo, es el 20% del total de la harina, que más adelante vamos a ver algo que sirve mucho en panadería para cualquier preparación, ya sea para panes de masa madre o panes que usen levadura comercial, que es algo que se llama el porcentaje panadero, ¿sí? Entonces, cualquier preparación en sí puede llevar masa madre porque es una levadura, pero levadura natural, que conlleva mucho más tiempo de fermentación. Los cuidados de la masa madre, es fundamental tener la masa madre en buen estado, ¿sí? Ya que nuestros panes dependerán de eso. Solo tenemos que alimentarla al menos una vez al día, ¿sí? Eso es lo positivo. Es tedioso por el tiempo que lleva de preparación, porque una vez que ya se tiene lista, es perfecta porque la tienes disponible y ya los organismos están activos y funcionales, ¿sí? Pero si hacemos panes diariamente, es mejor tenerla afuera y refrescar al menos una vez por día, ¿sí? Quizás pidan más veces, todo depende, por ejemplo, si hay una temperatura y ves que su estabilidad es menos de 6 horas, la puedes volver a alimentar, pero igual no pasa nada, la puedes seguir alimentando cada 24 horas. Ahora, si no vamos a hacer pan todos los días, la reservamos en la heladera, ¿sí? Una recomendación que yo doy es que para cuando la querramos guardar en la heladera, lo que tenemos que hacer es refrescarla, ¿sí? Si la vamos a guardar en la heladera, la refrescamos, pero la composición va a cambiar. Ahora va a ser una composición de 1, 1 y 0.5, ¿sí? Por ejemplo, tenemos 100 gramos de fermento, 100 gramos de harina y 50 gramos de agua. Mezclamos bien porque cuando hacemos la composición 1, 1, 1, el agua es suficiente y va a quedar tipo papilla. Pero cuando tenemos la mitad del agua, lo que va a quedar es una pasta y hay que mezclarla bastante bien, con fuerza, y de ahí sí la reservamos en la heladera. Si ustedes se fijan, a los días, la masa madre va a ir creciendo, pero muy lentamente, muy lentamente. Y puede durar, dentro de la heladera, puede durar como un mes para que ustedes la vuelvan a sacar, la vuelvan a alimentar 2, 3 días, y después, no sé, al tercer día o cuarto día, si ustedes quieren la tienen que alimentar. Cuando la sacan de la heladera, la tienen que alimentar en la composición 1-1-1, ¿sí? Por 3 o 4 días. Supongamos el tercer o cuarto día, dicen, bueno, la volvemos a guardar, solo la saqué para alimentarla, mantenerla viva y la volvemos a guardar. Por 3 días la alimentamos y después volvemos a hacer la composición 1-1 y 0.5 para almacenarla otra vez en la heladera. Lo ideal sería guardarla en la heladera y alimentarla, ponerle cada 15 días. Los problemas de la masa madre. La masa madre es un ser vivo y como todo necesita atención. Lo normal que podemos notar en la masa madre es su olor. Puede tener diversos olores como yogur, queso, cereales, campo, acidez, entre otros. Recordemos que es un producto fermentado, ¿sí? Puede pasar que tengamos presencia de un líquido en su superficie, que también es normal. Ese líquido es ácido acético, es un líquido medio negro que se coloca encima que se hace encima de la masa madre en la superficie. Pero esto es un subproducto de la propia fermentación. Lo que podemos hacer es descartar ese líquido, ¿sí? Y volvemos a refrescar, no hay ningún problema. El problema va a estar en sí si nosotros vemos una aparición de hongos, ¿sí? Que esto pasa mucho en las masas madres de centeno, ¿sí? Y si esto llega a pasar, lo mejor que se puede hacer es desechar ese producto.
Acá llegamos lo que hace 2 o 3 láminas le había comentado, el porcentaje panadero. Al saber el porcentaje panadero, a ver, dentro del mundo de la panadería lo mejor es, en vez de aprenderse la receta cuántos gramos es, lo mejor es aprenderse el porcentaje que conlleva, ¿sí? Porque, a ver, el porcentaje panadero, lo primero de todo, no tiene que dar un 100%, ¿sí? Toda la fórmula ronda en las harinas, que es el ingrediente principal, y el resto de los ingredientes va a depender del peso. Aquí tenemos un ejemplo que si tenemos 1 kilo de harina, que representaría nuestro 100%, donde dice, donde la receta diga, bueno, necesitamos tanto de harina, nosotros para ese tanto de harina, ahí usamos este porcentaje que es un 70%, quiere decir que el agua que se va a usar es el 70% del peso de la harina, en este caso serían 700 gramos. La sal, y por lo general las sales, este porcentaje se mueve entre 1 o 2%, pasado de ahí ya le va a agregar, todo depende de la receta. No sé si vayan a hacer panes con 5 kilos de harina, pero ya con 1 kilo, un 2% va bastante bien, con 1,5 kilos el mismo 2% funciona bastante bien. Entonces esto serían 20 gramos y si la masa madre a usar sería un 20%, que lo habíamos dicho anteriormente, estos sean 200 gramos y así con los demás ingredientes, ¿sí? Ahora, acá les dejo una receta de pan de masa madre, que es la receta de pan de masa madre que hasta ahora me ha servido a mí bastante, ¿sí? Y esta es la proporción, 425 gramos de harina. Si vemos, yo uso harina 000, harina integral y harina de centeno. Si sumamos eso, realmente tenemos 100 gramos, 500 gramos de harina total de uso, de lo cual el 1% de eso sería 5 gramos, por lo tanto el 2 tenemos 10 gramos, 350 gramos de agua sería 70% y 100 gramos de masa madre, que es el 20% del peso de la harina, ¿sí? Acá pueden usar el 100% de harina 000 o el 100% de harina integral, o si tienen 000 e integral, yo generalmente uso este pesaje, que son 425 gramos de harina integral y el resto de harina 000 y el resto de harina integral. O si tengo integral y de centeno, uso 50 de integral y 25 de centeno. Eso lo que le da es como más fuerza, más alimentación a la masa madre dentro de la preparación y por ende, al tener más fuerza, se va a tensar mucho más la masa. Acá tenemos la preparación, lo que hacemos es el pesaje. Acá, si ustedes ven, tengo como este truquillo, ¿sí? Que es, yo tengo el 70% de agua. Yo primero peso 65%, que en este caso sería 325 gramos, ¿sí? ¿Por qué? Porque reservamos el otro 5%, que serían 25 gramos de agua, para disolver la sal que se agregará después en la masa, ¿sí? Que se agregará después cuando la masa descanse. Ahora, luego, al ya pesar el agua, los 325, pesamos la masa madre, la disolvemos, luego pesamos la harina y empezamos a hacer la mezcla. Acá, como voy llevando la mezcla, no sé, un 40% de mezclado. Acá estoy usando una cucharilla. Acá dejé de usar la cucharilla, ya integro mis manos, ¿sí? Que, ojo, nuestras manos, por más que nosotros nos lavemos, igualmente nosotros tenemos piel muerta en nuestras manos. Pero eso ayuda también al proceso de preparación. Bueno, integramos, empezamos acá se integran todos los ingredientes, más no, acá se está integrando es la harina con el agua y la masa madre, ¿sí? Se integra, más no se amasa. ¿Por qué no se amasa? Porque acá lo que pasa es un proceso de autólisis, que es un proceso que ocurre mucho dentro del mundo de la panadería. El proceso de autólisis es básicamente agua y harina, ¿sí? Se mezcla agua y harina, se deja reposar entre 15, 30 minutos hasta 1 hora, y lo que va a pasar es un autoamasado, ¿sí? Cuando pase esa hora van a ver que la masa pareciera que se hubiese amasado sola. Y ahí lo que está pasando es un proceso químico de destrucción del tejido de la harina para que se desarrolle mucho mejor el gluten y alimente mejor las proteínas para el desarrollo del gluten, ¿sí? Pero en sí lo que se hace es eso. Acá se integran los ingredientes,
¿sí? Que no quede nada de ingrediente seco, que no quede nada de harina, ¿sí? Y debería quedar así limpio el bowl y nada de harina alrededor. Se deja descansar, lo dejamos reposar por 1 hora, ¿sí? Y acá, después de esa hora, es donde agregamos el agua con sal, ¿sí? Mezclamos por unos 5 o 10 minutos, ahí sí amasamos un poco, rompemos, no importa, ahí se puede romper la masa, de hecho se va como, no a quebrar, se va como a dividir un poco porque se le está agregando agua, perdón, pero ahí entre tú amasas, en unos 5 o 10 minutos ya se vuelve a integrar y tenemos nuestra masa ahí. A partir de este punto, ¿sí? Después del agregado de la sal y el amasado, se deja reposar 30 minutos, ¿sí? Pasado esos 30 minutos, lo que se va a hacer esto es un proceso que viene, estiramiento y después pliegues. Tenemos que hacer el estiramiento de la masa, que esto lo que lo va, tanto los estiramientos como los pliegues nos va a permitir darle tensión y agregarle aire a la masa. Esto lo que va a permitir el aire, que se alimente se llene de aire la masa, lo que va a permitir al momento del horneado que haya más oxígeno para el CO2 que se produce internamente y va a ver los famosos hoyuelos que vemos en la masa madre, ¿sí? Entonces, pasados los 30 minutos vamos a hacer los estiramientos de la masa. Fijémonos, si ustedes se fijan acá, la elasticidad, yo estaba grabando a una sola mano, así que podía haberlo estirado mucho más, pero no era muy cómodo. Si ven la imagen, esa parte que estoy estirando es como un extremo superior, vemos que es un círculo, imaginemos que tiene 4 extremos, ¿sí? Eso lo estiro y lo traigo hacia mí, giro el bol, vuelvo a estirar, lo traigo hacia mí, giro el bol, vuelvo a estirar, lo traigo hacia mí. Hay que estirarla por esos 4 extremos y dejarla reposar 30 minutos más. Acá se supone que debería haber un video, acá está. Si aquí ven, estoy estirando la masa por uno de los extremos, y ahí ya la había estirado en la anterior foto, la tomé, ya había hecho el primer estirado, ese es el segundo estirado, ahí volvemos a estirar, ese estiramiento es lo que el gluten que ha desarrollado la masa es lo que permite ese estiramiento y que no se quiebre la masa, se parte. Ahí ya lo estiro por los 4 extremos, ¿sí? Y lo que hacemos es, ya la dejamos reposar. Ahí le volví a dar una cuarta, como para completar por la imagen anterior, ¿sí? Pero se le dan por los 4 extremos el estiramiento. Dejamos reposar 30 minutos ahí. De aquí sucesivamente son 30 minutos en todo. Son 30 minutos al agregar la sal, 30 minutos para hacer el estiramiento. Después 30 minutos, unas 3 o 4 veces, para hacer los pliegues. ¿Qué son los pliegues? Acá vamos a ver el plegado en este video, que no es más que levantar la masa desde el medio, ¿sí? Levantamos la masa desde el medio, dejar que su propio peso la estire hacia abajo y plegamos, ¿sí? Al igual que el anterior paso, se hace por los 4 extremos, ¿sí? Una vez más, esto lo que va a aportar es tensión a la masa. Este paso de plegado se realiza unas 3 veces aproximadamente y depende de la hidratación de la masa, porque a veces tenemos masas muy hidratadas, como por ejemplo la focaccia, que hay que estarle dando los plegados, pero como es muy hidratada, al hacer el plegado, ustedes vieron al principio del video que la masa se estiraba. Lo vuelvo a colocar. Hay resistencia de la masa al despegarse del bol, ¿sí? Con masas mucho más hidratadas hay mucho más resistencia, entonces vamos a tener que subir bastante para poderla. Y si subimos, para poderla despegar del bol. Si subimos muchísimo, la podemos también romper, ¿sí? Entonces lo que se tiende es a subir hasta un punto, volverla a tirar hacia adelante, volverla a subir hasta que vaya despegando y ahí ya se va haciendo el giro y se va despegando. Eso es lo que tenemos que tratar de hacer con los pliegues. Ahora, tenemos la preparación. Una vez dado estos 2 o 3 pliegues, dejamos reposar por 2 o 3 horas. O sea, si lo ven, es un proceso bastante artesanal, ¿sí? Después de estos pliegues, ya la dejamos reposar 2 o 3 horas, que ahí es donde empezamos a dejar de hacer el levado, ¿sí? Ese levado para que duplique su tamaño, ¿sí? Y ahí procedemos a darle forma a la masa, como se ve acá en el video, que lo que hacemos es volcar básicamente la masa del bol
y lo que hacemos es desgasificarla, ¿sí? La desgasificamos, ponemos un poquito de harina del mesón, es muy poca harina lo que se tiene que colocar, con la propia mano, ya vamos a parar acá, aquí empezamos a desgasificar. Ahora, lo que hacemos es arropar, como hace esos dos pliegues acá, ¿sí? Arropar acá y dejamos arriba descubierto. Y después lo que hacemos es, nos impregnamos un poco la mano de la harina que coloqué en el mesón para que no se nos pegue tanto la masa. Y de ahí lo que hacemos es tensar la masa, que es, la vamos enrollando y la vamos estirando hacia atrás, como ven en el video, ¿sí? Para ir dándole tensión a la masa, ¿sí? ¿Por qué la desgasificamos? Porque eso lo que va a permitir es que vuelva a hacer producción de CO2 internamente, que vuelva a hacer esa producción de gas, ¿sí? Para que se formen los famosos hoyuelos también, ¿sí? Esta tensión lo que va a permitir también es más entramado de la red de gluten y va a hacer que el pan no se eleve y se nos achate, no se escape ese CO2, es lo que pretendemos con la tensión. Entonces ahí damos el tensado, ¿sí? Ahí lo que voy a hacer ahora es como cosiendo la masa de lado a lado, ¿sí? Para darle mucho más tensión, cerrando el bollo, por así decirlo, ¿sí? Y ahí lo que tenemos es un panetón que está espolvoreado con harina de arroz, ¿sí? Lo colocamos ahí, lo vuelvo a cerrar. Y ya tenemos nuestro pan en el panetón para reposar. Ahora, ¿por qué agrego harina de arroz? Porque lo que pasa es si agregamos harina normal o harina triple cero al panetón, lo que vamos a hacer es que esa harina empiece a consumir también se hidrate, empiece a absorber esa humedad y genere gluten, ¿sí? Genere mucho más gluten, que ya no es un gluten trabajado, como lo que venimos haciendo ya con nuestro pan de masa madre. Por ende, usamos la harina de arroz, que a pesar de que puede absorber un poquito de humedad, lo que realmente tratemos de evitar es que esto genere un gluten extra, ¿sí? Por fuera. Y aparte de que no se pegue en la tela del panetón, ¿sí? Después de hacer este armado, lo que hacemos, lo ponemos en el panetón, le coloco un poco de harina de arroz también, lo cubro con una malla y lo llevo a la heladera por aproximadamente unas 12 a 15 horas, ¿sí? Ahora, para el horneado de estos panes tenemos que tener en cuenta la presencia de vapor dentro del horno, ¿sí? Necesitamos vapor dentro del horno porque si no, lo que va a hacer nuestra masa es que se va a secar y no va a crecer, no va, sí, no va a crecer, se va a pasmar en la palabra, ¿sí? Entonces tenemos un par de opciones para crear ese vapor, ¿sí? Uno de ellos es comprar un Dutch Oven, que es una cacerola con una tapa, se guarda ahí adentro, una cacerola de hierro fundido, se guarda ahí adentro, se pone a hornear 20 minutos, se saca la cacerola, se quita la tapa, se puede sacar de la cacerola, dejarla ahí adentro y que se termine de hornear. Otra opción, un Dutch Oven es bastante cariñoso, muy caro, o también tenemos colocado un recipiente, ¿sí? Una charola, un refractario, algo un recipiente que aguante el calor del horno, lo colocamos en la base, lo dejamos que caliente, ¿sí? Porque tenemos que dejar que el horno precaliente unos 45 minutos, lo podemos, al encender el horno, metemos ese recipiente. Cuando vayamos a meter el pan, lo que hacemos es antes de meter el pan, colocamos agua o hielo, se va a producir vapor inmediatamente, metemos el pan y lo dejamos ahí 20 minutos y ahí sacamos ese recipiente. Y la otra opción es, que es la que yo aplico, es comprar bolsas para horno, la venden en los chinos acá, y lo que hacemos es meter el pan, sellamos 20 minutos, lo sacamos del horno, lo sacamos de la bolsa y lo volvemos a meter al horno. Cualquiera de las tres opciones debemos generarle vapor a la masa dentro del horno por 20 o 25 minutos, que es lo que les acabo de decir, y luego dejar que el pan se siga horneando sin vapor por 20 minutos más, ¿sí? Acá es la parte del panetón con el pan y, En una, dos. y acá ya está.
Y se me olvidó colocar la diapositiva de muchas gracias por su atención, pero hasta acá terminamos con la exposición. No sé si tienen alguna duda. Esta es la preparación que queda, o la preparación básica que yo les doy, que es la que no falla. Este fue una masa que hice ayer, por lo tanto generó este pan que tengo acá. Espera que te pineo, Oscar, así lo ven todos. Ahí está. Este pan que está acá, ¿sí? Si ven, es como del tamaño de mi cabeza. Es grande. La masa empieza pesando como un kilito 100, ponele. Este pan pesó unos 800 gramos después. Lo que tienen que asegurarse es que el pan se escuche hueco, no sé si se escucha. Se escuche como hueco, que no pese tanto, porque si no nos queda un pan apelmazado, ¿sí? Y bueno, una buena manera de ver es si el pan quedó lindo o no, cortándolo, así que si me dan unos segunditos, busco un cuchillo y lo corto. Esperamos para ver cómo quedó. Y bueno, acá sin más preámbulo, acá una parte, Tremendo. y ahí está. Generalmente este lo horneé y salió como casi unos 10 minutos antes de las 11. Generalmente lo que se hace es hornearse y uno quisiera picarlo inmediatamente, pero debería dejarse reposar por aproximadamente 2 horas al menos, porque internamente todavía está caliente y todavía hay actividad, por lo tanto se puede formar, sigue la formación de los hoyuelos internamente. Y también si lo picas antes de tiempo, lo que puede pasar es que no termine esa formación y lo que quede es como más brillante, un poco más gomoso, ¿sí? Todo es un proceso y debemos tener, si ya tuvimos paciencia haciendo toda esa preparación para la masa madre, dejándole reposar 12 o 15 horas, podemos tener la paciencia de, aunque sea 1 horita, 2 horitas, para que reposen. Ahora actualmente creo que en época de invierno ya con 1 hora, hora y media es suficiente por el frío que hace. Y eso colabora. Lo positivo del invierno para la masa madre. Muy interesante la charla, Oscar. Gracias. Abrimos el espacio de preguntas. Yo tengo una que, viste, cuando decías que, bueno, hay una parte que la masa madre justamente que se tira, ponele vos, tenés 100 gramos, alimentás con 100 gramos, con esto del 1-1-1. Sí. ¿Qué haces con los restos de todos los días? ¿Los tirás o lo usas para algo? Eh, sí, actualmente los tiro porque, a ver, sí se pueden usar. Obviamente sí se puede usar. Yo lo he usado para hacer galletas de brownie con masa madre. Se usan también para hacer panquecas con masa madre, con el descarte de masa madre. Lo que hace el descarte es agregarle el sabor o la acidificación que da la masa madre, ¿sí? Eso es lo que hace, y aparte si haces como un montón de panquecas y le agregas este descarte, por ejemplo, y quieres guardar esas panquecas, te pueden durar por la misma masa madre, la levadura de la masa madre. Ok. O sea, como que de alguna forma sirve para conservar. ¿Cómo?
Como que de alguna forma sirve para conservar, decís. Sí, ayuda a conservar justamente que lo había explicado, por la acidificación que da la masa madre, ¿sí? Y todas las bacterias, esas bacterias lactobacillus que hay internamente de esa masa madre, ayudan a esa conservación más tiempo. Muy interesante. Creo que José se había desmuteado. Sí, Sí, José. tengo una pregunta. Sí, Bueno, en realidad son dos. ¿Cómo dale. evitas generar hongos? Hay un tema ahí de esterilización y la otra pregunta es, ¿cómo extraes la masa ahí para evitar también lo mismo, que no salgan hongos? Para la primera pregunta, sí, lo que se hace es, los frascos que se tienen deberían estar esterilizados, pero la esterilización de un frasco es a base de hervir el frasco por unos 30 minutos y después dejar que totalmente seque, lo cual lo puede hacer un poco tedioso, y es un frasco que vas a estar, si vas a estar alimentando la masa madre diariamente, es un frasco que vas a estar tocando diariamente, ¿sí? Lo importante es no tocarlo por dentro, pero lo que pueden hacer es tener, en el mundo de la gastronomía se llama un faginador. Faginador es simplemente alcohol al 70%, ¿sí? Lo que se hace es agregarle con un spray alcohol por dentro y dejas que seque solo. Ya ahí pues tienes un frasco, entre comillas, Vale. esterilizado, ¿sí? Y la segunda pregunta no te entendí un poco. O sea, ¿cuál? Cuando la tienes ya lista, para evitar que no salgan hongos, ¿hay un mecanismo para sacarlo y no contaminarlo? No, no, acá realmente, o sea, si ya te sale hongo la preparación, justo para la masa madre, ya claramente sí hay que desecharlo, porque el hongo, aunque lo ves en la superficie, ya se extendió por toda la preparación, ¿sí? Eso es como decirlo, para la masa madre es fácil porque salió y lo que puedes botar son 200 o 300 gramos de eso, ¿sí? Muy diferente, por ejemplo, es cuando compraste una horma de queso enorme y Ujú. la ves con un hongo, ¿sí? Ahí tienes dos decisiones. O cortas ese pedazo, o lo que nos enseñan en gastronomía es, si ya le salió hongo, lo tienes que desechar completamente, ¿sí? Entonces ahí, si compraste una bola completa de un queso parmesano, ahí tú verás si decides desecharlo completamente o cortar ese pedacito y arriesgarse. Ya, Entonces, pero la masa madre es un organismo que tienes que ir alimentando una vez por día. Para que te salga hongo, la tienes que abandonar, entiendo. literalmente. No sé si hay otra pregunta por ahí. Teníamos una pregunta hace un rato de Felipe, que preguntaba si la harina 3.0 es lo mismo que la harina de fuerza. Sí, estas harinas de 3.0, lo que se necesita para la harina, para la masa madre, siempre son harinas de fuerza. Las harinas de fuerza por lo general van a tener más de 11 o 12 gramos de proteína de composición por cada 50 o 100 gramos, ¿sí? Entonces, la respuesta es sí, van a ayudar bastante en cuanto a la producción de la masa madre. Yo tengo una pregunta también. ¿Y cuál es la diferencia entre 3.0 y la 4.0? ¿Y se podría usar una 4.0? La diferencia entre 3.0 y 4.0 justamente es eso, el nivel, la cantidad de proteínas. Una 4.0 es bastante refinada, ¿sí? Por lo tanto, tiene una producción de gluten mucho menor. No quiere decir que no se vaya a generar, pero es bastante difícil de que se genere, ¿sí? Entonces, una 4.0 puede tener 7 gramos de proteína o 8 gramos de proteína, mientras que la 3.0 va a tender a tener más de 10 gramos de proteína, ¿sí? Y la 4.0 se utiliza generalmente o para pastas o para postres, porque es algo que no queremos que crezca, por así decirlo. Gracias. Interesante. Tenemos otra pregunta de Agustín. Dice si tenés algún secreto pizzero para compartir. Un secreto pixero, no, hasta ahora no tengo ningún secreto pixero. O sea, más allá que la masa madre que se utiliza para pizza o para focaccia, tiene que hacer un buen reposo en heladera, ya sea mínimo de 24 horas. La preparación es la misma, ¿sí? ¿Qué pasa con las masas madres? Por ejemplo, las que se hacen acá en Argentina. Es por el tipo de harina que también se produce en cada país,
¿sí? No podemos comparar la producción de harina que hacen en Italia con la producción de harina que se puede hacer acá en Argentina, ¿sí? La mejor, y no me está pagando por el comercial, pero la que yo uso en sí es la Chacabuco. Para mí es la que tiene una buena proporción de proteína. Y tenemos la Chacabuco para masa madre, que la venden por ahí. Hacen lo que son para pizza o para focaccia, se usa mayormente un 80% de hidratación. Para los panes de masa madre está bueno llegar hasta un tope de 70% de hidratación. Más de ahí es un poco complicado, con las harinas de acá, es un poco complicado hacer lo que es el bollo o cuando hacemos el armado de la masa, porque es bastante húmedo y se te va a pegar mucho a las manos. Así que si van a hacer este pan de masa madre, lo que les recomiendo es un máximo de 70%, y si quieren empezar y no se sienten muy en una zona de confort, lo que pueden hacer es empezándolo a hacer con un 60% de hidratación. Y de ahí poco a poco van subiendo, ¿sí? Hasta llegar a un 70, que el 70 son los 350 gramos de agua, si van a trabajar medio kilo de harina. Digamos que la receta aplica igual para pizza que para pan. Sí, aplica igual. Lo que tiene que hacer es el cambio del porcentaje de hidratación. Para una pizza puede ser de 70 mínimo, 75, 80, y hay preparaciones, pero ya eso depende de la proteína de la harina. Hay harinas que llegan a tener un 16, 17 gramos de proteína, y esas pueden resistir hasta un 100 o más de 100% de hidratación. Prácticamente queda una sopa, pero por las mismas proteínas, la magia que hay con las proteínas, va a hacer que la masa se amalgame y pueda ser maleable. Increíble. Fer, creo que tienes una pregunta, al menos te vi desmutearte. Sí, sí, sí. Te iba a preguntar, Oscar, si Sí. con todas las habilidades que aprendiste y sabes, ¿pudiste reemplazar por completo el consumo de pan industrial? ¿O seguís consumiendo, comprando algún tipo de pan que sea de cooperativa o de supermercado? Claro, entiendo. Sí, uno tiene que entender como un principio es que si vas a ingresarle algo de alimento a tu cuerpo, es tratar de ingresarle algo de calidad, ¿no? No quiere decir que dentro de acá de mi casa siempre tengo, o trato siempre de tener de este pan, ¿sí? Lo cual lo uso para desayunos o para cenas, ¿sí? Me encanta tostarlo con un poco de ghee y colocarle pasta de aceitunas negras, pero si estoy en la calle no me voy a limitar a no consumir un pan que no sé si es comprado o no. Por lo general, sí, el ghee lo hago yo. Por lo general, si quiero hacer una hamburguesa y no tengo ganas de hacer un pan, trato de buscar un pan, tampoco me paga, pero el pan Bimbo me encanta, el pan Bimbo de papa o de brioche. Entre estos días compré uno, que tuvimos una reunión acá en mi casa, y compré uno muy X de la vida, no sé ni cuál era, el pan no resultó tan bueno y ya se nota la diferencia en el consumo de este pan con un pan más industrial. Así que sí trato de mantener mi consumo con este pan fermentado y, por ejemplo, yo tengo también dentro de los productos fermentados que tengo acá en mi casa, tengo el kefir. Lo produzco cada 48 horas, tengo un nuevo kefir. Y también es una bebida fermentada y que ayuda mucho a la flora intestinal, porque la flora intestinal va muriendo entre más productos superprocesados consumamos, la flora intestinal va a trabajar mucho más para digerirlos por toda la cantidad de químicos que tiene, y por ende pues va produciendo un desgaste. El producto fermentado que traen estos tipos de bacterias naturales que son positivas para el cuerpo van a ayudar a repoblar nuestra flora intestinal y por ende a tener un mejor cuerpo, un mejor, no cuerpo, ustedes me entienden. Salud. Sistema de metabolismo más sano. Sí, exactamente.
Bien. Buena respuesta, dice ahí Fernando. Ok, ¿tenemos alguna otra pregunta, chicos? Nos quedan 2 minutos, si queremos estar en tiempo. Ahí Mariano preguntó si el ghee lo haces vos. No sé qué es el ghee, sinceramente. Sí, el ghee es la manteca clarificada. Básicamente yo compro manteca, siempre me fijo que la manteca sea un derivado de leche, porque hay mantecas, si ustedes van al supermercado y se fijan un poco en los ingredientes, hay unas que contienen mucho más cosas. Las que yo compro siempre me fijo que vengan derivados de lácteos y más sal, algo así. Son 2 ingredientes si acaso. Y lo que se hace es ponerse en una ollita a temperatura baja, se calienta, se deja que se forme espuma, se va quitando esa espuma, ¿sí? No, lo que va a quedar es puro el aceite de la manteca y después de eso lo filtro y ya tengo el ghee. En la escala de sano, por así decirlo, está primero el ghee, de segundo la manteca y de último la margarina, que es la peor de todas. Bueno, muy interesante. Chicos, si no hay ninguna otra pregunta, nos quedamos con esta charla. Muchas gracias, Oscar. Estuvo súper De interesante. nada. Me hiciste acordar un montón de cosas que hacía durante la pandemia que me había olvidado. Me había olvidado toda la parte de los pliegues. Era un proceso re complejo en realidad, Sí, todo esto. los pliegues son súper importantes porque es lo que le da a añadir la tensión a la masa para que no se escape el gas. Y otra cosa que es para decirlo acá, que lo habíamos conversado, Juan, es Sí, el hecho de qué pasa si agregamos mucha más masa madre de lo que se necesita. sí. Lo que va a pasar acá es que es una levadura. Si agregamos exceso de levadura, ¿qué va a pasar? Pues va a fermentar mucho más rápido, va a levar más rápido. Pero si leva muy rápido es porque hay mucha producción de gas internamente. Entonces, si hay mucha producción de gas muy rápida, lo que va haciendo este es el entramado del gluten, ¿sí? Entonces, al haber mucho gas, el gluten se va entramando por este punto. Y al haber mucha producción de gas, lo que va a hacer es que el gluten no se entrame, ¿sí? Entonces, como no va a tener esa fuerza el gluten, va a haber un falso desarrollo que es que lo vas a ver que crece. Cuando lo metas al horno, ¿qué va a pasar? Que va a pasar como un soufflé. Sube y después se achata. Entonces, no nos podemos exceder de levadura por esa producción de gas y no va a dejar permitir el desarrollo del gluten. Interesante. Eso creo que me pasó. Entonces, eso era causa de que le estaba agregando mucha masa madre. Mucha masa madre o exceso de tiempo en fermentación. Ok. Por eso después de los pliegues, cuando terminan los pliegues es 2 o 3 horas. Si por lo menos ahora que es invierno y está haciendo 7 grados, puede tomarte 3 o 4 horas. Pero en verano, ponele, yo lo dejaba exacto 2 horas. Ok. No más de ahí. Un día intenté, un día salí, volví a las 5 horas, vi que el pan súper creció dentro del banetón. Lo guardé en la heladera y al otro día cuando lo horneé se acható completamente. Fue exceso de fermentación. Interesante. Bueno, de nuevo, millón de gracias, Oscar. Si tenemos más Nada, preguntas sobre esto y queremos seguir hablando sobre masa madre y pan, tenemos el canal de comida, así que podemos seguir charlando por ahí. Mandanos unas fotos de cómo quedó el pan, así, dale. así podemos ver más detalle, Oscar. Y mil gracias. Perfecto. De nada. Saludos a Bueno, que todos. tengan un buen día. Muchas gracias.